Programa 3. La estadística descriptiva. Aplicar las medidas de tendencia central y medidas de variabilidad en diversas situaciones. Comportamiento de una población a partir de las medidas de tendencia central y variabilidad de una muestra. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? También bien, aquí tocando un ratito. Qué bien, oye, ¿ya estás listo para seguir con nuestra investigación? Seguir, pero si ya hicimos la distribución de frecuencias con todas sus gráficas. Esto apenas comienza. Ok, tienes toda mi atención. Qué bueno, porque mira, hemos aprendido a analizar los datos para poder representarlos gráficamente, pero todavía nos faltan muchas cosas. ¿Y cuál es el siguiente paso? Mira, aquí lo tengo en mi cuaderno. A ver. Hay que analizar los datos mediante valores que los representen y resumen para conocer cómo se concentran y distribuyen entre ellos. Okay. Por aquí tengo, mira, estos valores tienen una función semejante a cuando se describe una persona, por ejemplo, el color del cabello, el color de los ojos, la complexión o la estatura. Tú eres un poquito más alto que yo, ¿no? Por ejemplo. Y más fuerte, o sea. Bueno, y otras características físicas. Después, estos valores descriptivos, que normalmente son numéricos, se les conoce como estadísticas y forman parte de la estadística descriptiva. Ok, me late, a ver si siguen platicando un poco más. Está súper bien. Aquí tengo. Hola, ¿qué tal, amigos? Recuerden que recopilar datos y determinar sus frecuencias es bastante útil para su análisis. Sin embargo, estas técnicas no se pueden aplicar en todos los casos, dado el tipo de información requerida. Para ir más a fondo de los datos y su comportamiento, es necesario aplicar otros elementos de la estadística descriptiva, la cual es una rama de la estadística que nos permite desarrollar procedimientos para describir los datos, resumirlos y presentarlos de forma que sean fáciles de interpretar. Para obtener información relevante del conjunto de datos dados y no se plantea el extender las conclusiones a otros datos diferentes. Muy bien, pues ya estamos sumergidos en la estadística descriptiva. ¿Y ahora? Pues mira, se espera que exista variabilidad en un conjunto de datos. Si existe poca o nula variación, se considera que el instrumento de recolección de datos no está siendo lo suficientemente preciso. Por ejemplo, si los participantes en el cuestionario contestan que escuchan 5 horas de música al día, ¿significa que todos escuchan esa cantidad? Si se proponen intervalos de tiempo de, por ejemplo, 60 a 90 minutos, de 91 a 120, de 121 a 150 minutos, etcétera, el tiempo va a tener variabilidad, ¿ok? No importa de qué variable de respuesta se trate, siempre va a existir variabilidad numérica si el instrumento de medición es lo suficientemente preciso. Muy bien. Ahora debemos de averiguar cuáles son los estadísticos que podemos obtener con un conjunto de datos numérico y no numérico. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Sí, a ver. Uno de los principales objetivos en el análisis de los datos estadísticos es la medición de la variabilidad, para describir un conjunto de valores numéricos en varias formas condensadas. El concepto de distribución describe a los datos informando si los valores están uniformemente distribuidos o si se agrupan alrededor de cierto valor. Las 4 características indispensables en la descripción de un conjunto de datos son medidas de tendencia central, medidas de dispersión o variabilidad, medidas de posición y tipos de distribución. Las medidas de tendencia central y de posición nos indican los valores centrales alrededor de los cuales se distribuyen los datos. Las medidas de variación nos proporcionan una medida del mayor o menor agrupamiento de los datos respecto a los valores de tendencia central. Los tipos de distribución o forma nos proporcionan una medida de la forma gráfica de la distribución, si es simétrica o asimétrica. Con respecto a las medidas de tendencia central, 3 son las principales medidas: la media aritmética, la mediana y la moda. Concentrémonos entonces en la primera de ellas, la media aritmética o también llamada promedio. La media aritmética o promedio nos sirve para obtener una medida que nos dé una idea más clara sobre el valor central de los datos que estamos manejando. ¿Quieren un ejemplo? Pues entonces aquí lo tienen. Imaginen a 8 jóvenes.
Son un equipo de fútbol soccer y nosotros somos los entrenadores. Queremos hacer un entrenamiento y una dieta que sirva para todos. Por lo tanto, necesitamos saber el peso promedio que tiene el equipo. ¿Cómo obtengo este dato? Primero debemos pesar a cada integrante del equipo y apuntar el peso de cada uno. Tenemos 8 jugadores. 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a 8. Ahora tenemos el registro de los 8 pesos distintos. Unos pesaron 50, otros 63, el que más pesó llegó a 65 y el que menos pesó 48 kilogramos. Para sacar el promedio, solo tendremos que sumar todos los pesos de los jugadores y dividir el resultado entre el número de muchachos que pesamos. En nuestro caso, es 8. El resultado de esta operación será el promedio. En nuestro caso, el promedio es 55.6 kilogramos, pues si sumamos todos los pesos, nos da 445, y entre 8 nos da 55.6. Estos muchachos pesan 55.6 kilogramos en promedio. Como en matemáticas podemos simplificar las palabras con símbolos, el símbolo que usamos para indicar el promedio es una X con un guión arriba. Y la fórmula que usamos para conseguir este resultado será esta. El promedio es igual a la suma de todos los datos por su frecuencia, desde el primero hasta el último, entre el número total de datos, donde este símbolo es la letra griega que se llama sigma, y en matemáticas indica la operación de suma y se lee la sumatoria de. La X con el subíndice I indica que hay que sumar cada uno de los datos, con su frecuencia, en caso de que algunos valores se repitan, en caso contrario significa multiplicar por 1. La I igual a 1 que está abajo del símbolo de sumatoria indica que se debe empezar a sumar desde el primer dato. Y la N minúscula arriba de la sumatoria indica hasta qué número de datos tenemos. En nuestro caso, son 8. Al desglosar o extender la fórmula, veríamos que el promedio es igual a la suma de x1 más x2, y así sucesivamente hasta llegar al número total de nuestros datos, 8. Si sustituimos, nos queda la operación que ya vimos, donde el valor de la media aritmética es 55.6 kilogramos. Una de las preguntas que planteamos en la encuesta fue ¿cuánto tiempo al día escuchas música? Recuerda que comentamos sobre la conveniencia de anotar los intervalos de tiempo para indicar la respuesta de manera numérica y no dar opciones de respuestas como todo el tiempo o todo el día. Sí lo recuerdo, decidimos proponer intervalos de tiempo en minutos y obtuvimos los siguientes resultados, mira. En este caso, para calcular la media aritmética o promedio debemos hacer algunas consideraciones. Dado que utilizamos intervalos, es necesario primero determinar un valor a cada intervalo porque de otro modo no podríamos efectuar las operaciones. Entonces calculamos el punto medio de cada intervalo y queda así. Ahora multiplicamos el punto medio por la frecuencia para cada intervalo. Así sumamos todos los productos, lo dividimos entre el total y así obtenemos el promedio de datos agrupados. Sí, muy bien. Entonces interpretamos estos resultados. Del total de personas entrevistadas se escuchan 162.6 minutos de música al día. Esto quiere decir 2 horas y 43 minutos. Súper bien, ¿eh? Ahora, el promedio o media aritmética, entre otras, tiene las siguientes 3 propiedades. 1. Utilizas todos los datos disponibles para calcularla. Esto quiere decir que vamos a tener en cuenta nuestros 8 datos. Ninguno queda fuera. Por lo tanto, cada uno de ellos afecta al resultado. 2. La suma de las desviaciones de los valores individuales respecto a la media es 0. Esto quiere decir que si a cada peso le restamos lo que nos salió de promedio y sumamos el resultado de cada una de estas restas, el resultado final será igual a 0. 3. La media puede ser afectada por valores extremos. Esto quiere decir que si 3 de mis 8 jugadores pesan 100 kilogramos y 2 pesan entre 34 y 37 kilogramos, los valores tan extremos afectarían el resultado al grado de obtener un valor poco confiable. Es equivalente a decir que entre mi vecino y yo tenemos 2 coches en promedio, si él tiene 3 y yo 1, lo cual es falso. Para estos casos, usaremos la segunda medida de tendencia central, la mediana.
La mediana se simboliza con una X y una pequeña onda encima, como la que tiene la letra ñ. También se identifica con las letras M, E. La mediana es el valor de la variable estadística que divide en dos partes iguales al conjunto de datos, una vez que se han ordenado de menor a mayor. Una dificultad que tiene el cálculo de la mediana es que dependiendo de si el total del conjunto de datos es un número par o impar, o si los datos están agrupados o no, se determina la manera de calcularse. Es decir, hay más de un algoritmo diferente de cálculo para esta medida. Si los datos están presentados en forma de lista, si el número total de datos es impar, la mediana es el valor del centro de la lista, cuando los datos están ordenados. Si el número total de datos es par, la mediana es igual al promedio de los dos valores que se encuentran en el centro de la lista cuando los datos están ordenados. Si los datos están agrupados en intervalos o clases, se calcula las frecuencias acumuladas de las clases o intervalos hasta obtener el intervalo medio o la clase mediana. Una vez calculadas estas frecuencias, se presenta el polígono acumulativo de frecuencias y mediante este se determina, gráfica o analíticamente, el valor de la variable cuya frecuencia acumulada es n entre 2. Volvamos a nuestro ejemplo con los jugadores de fútbol. Tenemos 8 jugadores. Los primeros pesan muy poco y los últimos pesan demasiado. En este caso aplicaremos la mediana, que se calcula al obtener el promedio de los dos valores que se encuentran en el centro de la lista una vez que hemos ordenado los pesos de los jugadores. Porque en nuestro ejemplo tenemos 8 datos, esto es, el número total de datos es par. Entonces, primero ordenamos los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Identificamos que el valor de la mediana debe estar entre el cuarto y quinto dato, es decir, se obtiene el promedio entre los valores 51 y 55. El valor de la mediana es 53. Si el número de nuestros datos muestrales no fuera par, sino impar, es decir, si en vez de tener 8 jugadores tuviéramos 9, entonces la fórmula para encontrar la mediana cambia un poco. Consideramos al nuevo integrante, quien también pesa 51 kilogramos. Recorremos los 5 espacios que nos resultaron de la mediana y comprobamos que nuestro promedio será de 51, el quinto dato del conjunto ordenado. Volvamos a los pesos de nuestros muchachos. La moda es el valor que aparece con más frecuencia entre nuestros datos y se simboliza de la siguiente manera. La moda se puede identificar mediante una simple inspección visual. Veamos de nuevo a nuestros 9 jugadores con su peso anotado debajo de ellos. Vean qué cifra se repite. Así es, se repite el número 51. Por lo tanto, nuestra moda es 51 kilogramos. Si en lugar de pesar 48 kilogramos, uno de los muchachos pesara 49, habría 2 modas, por lo que la moda sería bimodal. Si no se hubiera integrado al grupo el portero y el jugador número 4 no hubiera subido de peso, y todo estuviera como al principio, no habría moda alguna. Vemos graficados algunos pesos en kilogramos de nuestros jugadores. Si se fijan bien, las columnas no son iguales. Unas son más altas y otras más chicas. Por lo tanto, hay medidas que se alejan o se acercan más a la media. Las medidas nos indican el rango de lejanía o cercanía de las columnas con respecto a la media. Se llaman medidas de dispersión. Es decir, las medidas de dispersión nos proporcionan una medida del mayor o menor agrupamiento de los datos respecto a los valores de tendencia central. 3 de esas medidas son la amplitud o rango, que se identifica con la letra A o R, la varianza, que se simboliza con una S al cuadrado, y la desviación estándar, que se simboliza con la raíz cuadrada de la varianza, es decir, raíz cuadrada de S al cuadrado. La amplitud o rango es la medida de dispersión más sencilla. Es la diferencia entre el dato mayor, identificado con la letra H, y el de menor valor, representado con la letra L. La amplitud o rango en el ejemplo del peso de los 8 jugadores se obtiene mediante la diferencia del mayor peso, 65, y el menor peso registrado, 48, que da 17. La varianza es un valor indispensable para calcular la desviación estándar y se calcula usando la fórmula sumatoria de x menos el promedio al cuadrado entre n menos 1.
Si sustituimos estos valores usando nuestro ejemplo, queda algo así. Varianza es igual a la suma de cada uno de nuestros 8 datos, restados cada uno con la media, que calculamos al principio, y que nos dio como resultado 55.6 entre el número total de datos, en nuestro caso es 8 menos 1. Si hiciéramos estas operaciones, los números irían reduciéndose hasta llegar a un solo valor. En nuestro caso sería 0.02. Esa sería nuestra varianza. El número es muy chico, por lo tanto, ahora sabemos que no son grandes las diferencias entre nuestros datos. Por último, para calcular la desviación estándar, solo nos resta sacar la raíz cuadrada de nuestra varianza. Es decir, debemos calcular la raíz cuadrada de 0.2, lo que es igual a 0.14. Los valores de la varianza y la desviación estándar son medidas de separación con respecto a la media. Los valores de estas medidas de dispersión serán mayores o iguales a 0, donde el valor de 0 indica ausencia de dispersión, y cuando es mayor que 0, indica que los datos están muy separados.